Nos visitan, siéntanse bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo, un privilegio para nosotros estar aquí esta mañana, compartiendo de la palabra, de estas alabanzas, para que ministre nuestras almas, podamos seguir viviendo una vida que agrada a Dios como Él quiere. Vamos a orar, a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos inmensas gracias porque para nosotros es un gozo, es un privilegio poder estar aquí en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú nos limpies, nos purifiques, que no haya nada que estorbe nuestra comunión personal contigo, para que tu palabra llegue a nuestros corazones, para que estas alabanzas también lleguen a tu trono. Gracias por Cristo Jesús, en quien tenemos redención, en quien tenemos perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por su obra preciosa en la cruz del Calvario, a quien alabamos y bendecimos. Te pedimos, Padre, que en esta mañana tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, que estas alabanzas, Padre, puedan ser olor grato delante de ti y que tu palabra sea predicada con poder, sea predicada, Señor, y ministre nuestros corazones y podamos estar abiertos a ella para poder ponerla por obra como tú quieres que lo hagamos, Señor. Bendice a cada hermano, cada persona que está aquí. Trae con bien a aquellos que vienen de camino, Señor. Y bendice también a tu iglesia que se reúne en este día en todas partes del mundo, Señor. También bendíceles. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí. Gracias porque tú eres nuestro Dios, en quien confiamos, en quien estamos tranquilos, en quien tenemos paz, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros y siempre estás ahí, Señor. Eres fiel, aunque a veces somos infieles, Señor, dice tu palabra, tú permaneces fiel. Y te damos gracias, Señor, por todo. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar la primera canción, Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ese es nuestro Dios. Cantemos, himno 329, Fuente de la vida eterna.
Gloria sea al Señor. Tenemos un Dios que no solo nos acompaña en nuestra vida, a sus hijos que han escogido aceptar ese regalo que Dios nos ha ofrecido por medio de Jesucristo. No solamente nos acompaña, sino que en Él también tenemos libertad. Vivíamos esclavos del pecado, dice la palabra del Señor. Vivíamos atados a cadenas, donde el pecado nos gobernaba y hacía de nosotros lo que quería. Pero qué bendición es que en Cristo Jesús tenemos libertad y ya el pecado no puede dominarnos. Tenemos al Espíritu Santo ahora, que por medio de Él pues luchamos día a día y con su ayuda podemos vencer toda tentación. Estamos capacitados para vencer, para tener una vida de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Cantemos Hay libertad, puesto de pie.
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor, que en Él tenemos esa libertad, que tanto le costó a Él, sin embargo la tenemos gratuitamente, dispuesta para nosotros y para cada persona que esté aquí sin Cristo, que aún no ha tomado ese paso de fe. Sepa que el Señor murió en la cruz por usted y que lo hizo porque nos ama. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios para nosotros poder tener vida eterna. Es el único medio. Es el único. Mire, ahí lo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque es que esa obra preciosa que hizo Cristo era la única manera para nosotros poder ser salvos y tener la salvación y esa vida eterna. Entonces no hay otra manera. O aceptamos esa manera de Dios o sencillamente estaremos perdidos eternamente. Pero qué bendición es saber que Dios, lo que más le costó, la vida de su propio Hijo en esa cruz, lo hizo posible para que nosotros gratuitamente pudiésemos aceptarle y recibir ese regalo precioso y tener tan solamente fe, creer en Él para ser salvos. Así que le invitamos a que venga Cristo, que escoja ese regalo de Dios. Vamos a cantar ahora la cruz excelsa donde padeció nuestro Señor. Dice este himno, 516.
Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo. Gloria sea al Señor. Bien, vamos a ponernos sobre sus pies, por favor. Después de escuchar la cruz excelsa, lo que uno desea es construir 3 cabañas para el Señor Jesucristo, para Moisés y para Elías, porque el espíritu se eleva y uno como que está en armonía con el Señor, como tiene que ser. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer ese texto. Dice la palabra del Señor así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, y os escribo brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Dando gracias al Señor que nos permite estar aquí reunidos de nuevo, el pueblo de Dios anhela volver a reunirse presencial, volver a disfrutar de la comunión de los santos, volver a compartir como antes lo hacíamos. Pero aquí estamos, dentro de las condiciones que nuestro Dios pues ha permitido. Nuestros corazones están preparados. Estas canciones tan preciosas ministraron nuestro corazón, nos pusieron a tono con Dios, elevaron hacia arriba nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Y estamos listos para que Dios nos hable ahora por su palabra. Quisiera invitarles a abrir su Biblia
en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Hermanos, Dios está atento a su pueblo. Dios se ocupa de su pueblo. Dios está consciente de lo que está pasando en su pueblo, en el mundo entero. Dios está en control. La vida de cada uno de nosotros como creyentes está en la mano de Dios. En esta porción, Dios le escribe a su pueblo, a los creyentes, a los que se han convertido a Cristo, a los que han sido adoptados como hijos de Dios, a los que son ciudadanos del cielo, a los que tienen herencia en la patria celestial. Dios le escribe en esta epístola. Vamos a leer aquí los primeros 2 versículos. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Padre Santo, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre en medio nuestro en esta mañana. Oh Señor, te agradecemos el favor de traernos aquí hoy, a reunirnos como tu pueblo. Señor, a ser bendecidos con tu palabra, con los signos y los cánticos espirituales, con la comunión de los hermanos. Señor, gracias por este privilegio. Bendícenos de manera especial en esta mañana. Háblanos con tu palabra, Señor. Consuela nuestros corazones. Anima, Señor, el alma, el corazón de cada uno de nosotros, para que aún en medio de la condición en que estamos viviendo, Señor, tengamos el gozo, tengamos la esperanza y podamos hacer como tú dijiste a través del apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses: regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Señor, ayúdanos a apropiarnos de todo tu consejo que va a venir a nosotros en esta mañana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, como les dije, esta epístola está escrita especialmente para el pueblo de Dios. Y aquí nosotros vemos la razón por la que Dios escribió esta epístola. Esta es una epístola para tiempo de aflicciones. Esta es una epístola para creyentes sufrientes. Esta es una epístola en un momento oportuno, como el que estamos viviendo en estos tiempos. La epístola nos enseña las aflicciones del creyente en primer lugar.
Veamos las aflicciones del creyente. Pero se destaca al comenzar la epístola el portador del mensaje. Dios nos envía un mensaje a través de un portador, Pedro. Y él se identifica, comenzando la epístola a sí mismo. Lo primero que él hace es identificarse. La primera palabra de este libro, de esta epístola, es el nombre del escritor. El nombre a través de quien Dios está enviando este mensaje a su pueblo. Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Él se identifica, él señala su oficio, él señala quién lo puso en el apostolado. Así que Dios utiliza para escribir este mensaje a personas que están sufriendo, a personas que están siendo perseguidas por vivir para Jesucristo. Y Dios utiliza a una de las personas más indicadas. El apóstol Pedro era una de las personas más indicadas para Dios hablar a personas que están sufriendo. Debido a que el apóstol Pedro estuvo entre los primeros que sufrieron por causa de Jesucristo. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, que formaron el dúo dinámico de la iglesia primitiva. Esa fue la pareja que tuvo el coraje de ser los primeros en salir a la calle a hablar de Jesucristo. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron los primeros en ser encarcelados por predicar a Jesucristo. En este momento pienso que no había una persona más indicada que Pedro para escribir esta epístola, por el motivo por el cual Dios la mandó. Mire en Hechos capítulo 4, vaya en su Biblia ahí por favor, Hechos capítulo 4, y vamos a ver 4 cosas que nos muestran al apóstol Pedro como el más calificado para hablar a personas sufrientes. En el versículo 1 del capítulo 4, Pedro juntamente con Juan fueron los primeros en ser encarcelados por predicar a Cristo. Dice ese texto así, Hechos 4, 1 a 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y dice ahí el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Así que ahí vemos a Pedro siendo el primero de los discípulos de Cristo en ser encarcelado. Pero en el versículo 5 de ese capítulo 4, Pedro juntamente con Juan fueron los primeros interrogados. Aquellos sufren un interrogatorio de parte de los miembros del concilio de líderes judíos religiosos, de los saduceos, como dice el versículo anterior. Dice este versículo 5 ahora, aconteció al día siguiente, después que amanecieron en la cárcel, al día siguiente, miren lo que pasó. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Y allí comienza un interrogatorio dirigido a llevarlos a estos apóstoles a negar a Jesucristo, atribuir a otra cosa lo que ellos habían hecho, atribuir a otras personas el mensaje que estaban predicando, el milagro que habían hecho, realizado. Pero en el versículo 18 de ese capítulo 4 también, fueron los primeros amenazados, intimidados, para que no predicaran a Cristo. Dice este versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos querían acallar a Jesús. Ellos querían cerrar la boca, tapar la boca a los apóstoles, a Pedro aquí y a Juan. Y por último, en el capítulo 5 y versículo 40, déjeme confirmar ese texto, por favor. Dice, fueron los primeros en recibir azotes por causa de su fe en Cristo. Sí, 5:40. Dice, y llamando a los apóstoles, a ellos dos, a Pedro y a Juan, después de azotarlos, les intimaron de nuevo que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que, como vemos ahí, el apóstol Pedro conoció la persecución de primera mano. Él fue interrogado, encarcelado, intimidado, amenazado, azotado por causa del evangelio de Cristo. Él vio morir a hermanos en la fe. Él vio la iglesia ser dispersada por la persecución. Sin embargo, el apóstol Pedro demostró que nada ni nadie le quitaría su confianza en el Señor Jesucristo. Esa es la persona que nos escribe esta carta, el más indicado, porque él era un sufriente también. Así que en este versículo 1 también se muestra los destinatarios del mensaje. ¿A quién le escribe el apóstol Pedro esta carta? ¿A quiénes Dios la dirige? A los expatriados de la dispersión. En todo el mundo romano, en todo el imperio romano, los creyentes en Jesucristo estaban siendo maltratados y perseguidos de manera despiadada, tanto por los judíos como por los romanos. Y la persecución era tan fuerte y tan fuerte que muchos creyentes tuvieron que huir por sus vidas. Huyeron por sus vidas y lo abandonaron todo. Abandonaron sus hogares, abandonaron propiedades, abandonaron sus viviendas, abandonaron sus negocios, sus trabajos, abandonaron la iglesia, sus amigos y sus hermanos en Cristo. Estos creyentes que vivían en Palestina, en Jerusalén, cuando llegó esta persecución, tomaron sus familias y las pertenencias que pudieron llevar y huyeron por sus vidas a otros lugares del imperio. De modo que
se mencionan aquí 5 de las principales provincias donde se fueron estos perseguidos, estos expatriados. En ese contexto es que el apóstol Pedro escribe esta epístola a creyentes expatriados, sufrientes por su fe, para darles ánimo, para darles fortaleza, para darles esperanza, para exhortarles a seguir fieles al Señor. Este versículo 1 ahora menciona esas provincias donde se ubicaron estos creyentes perseguidos. El Ponto, número 1, Galacia, número 2, Capadocia, número 3, Asia, número 4 y Bitinia, número 5. 5 lugares principales. Eran de las 5 grandes provincias romanas, donde la mayoría de los creyentes estaban intentando ocultarse por causa de la persecución. En ocasiones, esos creyentes ni siquiera sabían de dónde vendría su próxima comida. Estaban afectados por el temor, estaban afectados por la angustia, la inquietud, el insomnio, la ansiedad, la incertidumbre, inseguridades que invaden el corazón de una persona cuando nosotros estamos sometidos a un estrés, a un sufrimiento, a una persecución, y especialmente ellos sometidos a una persecución para recibir una muerte violenta y cruel. Pero hay algo grandioso, hermanos. A pesar de esa gran persecución, no se detuvo el crecimiento de la iglesia. Estos creyentes, a pesar de la persecución que estaban sufriendo, continuaron predicando el evangelio y ganando almas para Cristo. Así que ahí está la iglesia a quien Dios le escribe esta carta. Y la condición en que estaba esa iglesia en ese momento. De modo que Dios se ocupa de su pueblo. Dios está atento a su pueblo. Dios viene a nosotros con palabras de aliento en los momentos en que lo necesitamos. Dios no le envió a estos creyentes, a esas provincias, un cargamento de alimento. Dios ha prometido que va a suplir alimento a sus hijos. Lo que Dios hizo fue que le mandó palabras de aliento. Y en el versículo número 2 ahora, nosotros vemos la consolación de Dios a ese pueblo. Mire, estos creyentes necesitaban urgentemente ser alentados. Urgentemente ser alentados. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Dígame usted, ¿cómo podemos fortalecer y alentar a una persona que está sufriendo y siendo perseguida de esa manera? Estos creyentes estaban siendo perseguidos día y noche. Estaban ocultándose en cuevas, en catacumbas, en los montes, fuera de las ciudades. Los estaban arrastrando a la cárcel. Los estaban echando a leones. ¿Cómo podemos nosotros alentar a una persona que está sufriendo de esa manera? Dios la encontró. Hay una forma de alentar a las personas que están sufriendo. Hay una manera de consolarlos. Y es la que Dios utilizó aquí. Mire el versículo 2. Mire cómo es que Dios los anima. Dios nos anima recordándonos que somos su pueblo.
En momentos de sufrimiento, de aflicción, en momentos de tribulaciones, en momentos de ansiedad, en momentos de desesperanza, Dios nos recuerda que somos su pueblo. Lo único que Dios le dijo fue: elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos. Hermanos creyente, tú eres un elegido de Dios. Eso fue lo primero que Dios le dijo. Ustedes son elegidos según la presciencia de Dios. La mejor manera de animar a un creyente en momentos de sufrimiento es recordándole que Él es salvo, que Él es pueblo de Dios, es un ciudadano del cielo, que está bajo el cuidado de Dios, bajo el amor de Dios. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Esta carta es para ti. Tú eres un elegido, un escogido de Dios. Es la misma palabra, el mismo contexto que Dios utilizó para el pueblo hebreo. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Y usted verá aquí la similitud que hay entre las palabras que Dios pronunció para su pueblo Israel y para las palabras que Dios utiliza para su pueblo, la iglesia. Deuteronomio 7, póngase ahí en su Biblia, en el versículo 6. Ubíquese ahí, por favor. Deuteronomio 7, 6. Mire cómo Dios le dijo al pueblo hebreo: porque tú eres pueblo santo. Vaya observando las palabras que son común a la iglesia. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero ahora vaya, por favor, a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y usted verá aquí las mismas palabras casi. La misma idea. Con diferencia de palabras en algunos términos. Pero en esencia el mismo mensaje. Primera de Pedro 2:9. Ahora Dios hablándole, ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia, a los creyentes. A ti, hermano, a ti. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. La misma palabra. Segundo, real sacerdocio y nación santa. Lo mismo que al pueblo hebreo. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, igual que el pueblo hebreo, era el más insignificante de los pueblos. Nosotros antes de Cristo no éramos pueblo de Dios.
Éramos lo más insignificante de la tierra. Dios nos sacó del lodo, del fango, del pecado. Y nos puso en la roca firme, Jesucristo. Pero mire qué más dice la porción. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, hermanos, los creyentes formamos el pueblo de Dios con un propósito. Y mire que en el mundo hay muchos grupos, muchas instituciones, muchos equipos, muchas comisiones, muchos tines de trabajo, pero ninguno tiene la misión de la iglesia, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una misión especial que más nadie la tiene. Lo vimos ahí. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión de la iglesia. Para eso Dios nos eligió. No hay otra institución, otro grupo en el mundo con ese propósito. Tenemos un propósito único en la tierra. Así que Dios nos anima aquí, en medio del sufrimiento, recordándonos que somos su pueblo. Mire, mi hermano, el año 2020 fue un año difícil. Y lo que va del año 2021 ha sido igual. Todo el mundo, de una u otra manera, hemos sido afectados por la pandemia. Nadie estaba preparado para esta situación. La economía de los países ha caído en déficit. Han tenido que hacer grandes inversiones, tomar grandes préstamos para combatir la pandemia, para implementar programas de ayuda social a la población. Las naciones han tenido que hacer ajustes en sus presupuestos y programas. Nosotros, los seres humanos, hemos tenido que adaptarnos a un nuevo estilo y forma de vida en todas las áreas. Hay una nueva forma para la práctica de los deportes. Mire, acaba de concluir la temporada de béisbol. ¿Quién fue al estadio? No había fanáticos. No había fanáticos en la NBA, no hay fanáticos en la liga de fútbol, no hay fanáticos en ningún deporte. Hay una nueva forma de practicar deporte, señores, sin fanáticos. Hay nueva forma de educación. Hay nueva forma en los comercios, en los negocios, en los trabajos. Estamos confinados en los hogares. Hay nueva forma de practicar la medicina. Y muchas personas no han asimilado esos cambios todavía. Las personas estamos agobiadas con los ingresos disminuidos y los gastos aumentados. Estamos temerosos del contagio. Estamos cansados de las mascarillas. A mí por lo menos me disminuye el 25% del oxígeno que me entra al pulmón. Me fatiga. Estamos cansados de eso. Pero también angustiados por las noticias que todos los días nos llegan. Del avance de la pandemia, de las nuevas víctimas, la cantidad de fallecidos, la cantidad de personas que están quedando viudos y viudas y por la cantidad de niños que están quedando en la orfandad. Estamos angustiados porque no sabemos cuándo pasará esto. Y estos sentimientos nos inundan el corazón
nos angustian, nos quitan la tranquilidad y la esperanza. Y el sufrimiento tiene muchas formas. El dolor, la angustia, tienden a las personas a rendirse, darse por vencidos. Sin embargo, en ese texto que estamos estudiando hoy, este mensaje de Dios a los creyentes es para darnos esperanza, motivación, ánimo, aliento, para que sigamos adelante, mis hermanos. Así como Dios alentó a estos creyentes en esta época y los llenó de esperanza, Dios quiere que nosotros entendamos que en este tiempo de sufrimiento hay una esperanza por delante. Dios quiere que sepamos que Él nos cuida. Él tiene control. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe hacia dónde está llevando a esta humanidad. Nosotros sencillamente seamos colaboradores de Dios con su plan. Dios está ablandando el corazón de mucha gente. Y tenemos que aprovechar esa ocasión para cosechar. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos cuando fue a Samaria y encontró a la mujer samaritana? Él le dijo: ustedes no ven los campos. Miren, los campos están listos para la cosecha. Cosechen. Dios está doblegando a la humanidad. El orgullo del hombre, la soberbia del hombre, la prepotencia del hombre. Este virus está haciendo lo que le da la gana. Estamos haciendo vacunas, pero ahorita él va a mutar y ya las vacunas no sirven. El hombre está mirando a lo alto. Ustedes no han visto cómo presidentes, altos militares, funcionarios, legisladores de diversos países han reconocido que necesitan orar, que necesitamos a Dios. Están pidiendo clemencia. Cosechemos, hermanos. Dios está preparando los corazones para que nosotros lo cosechemos para Él. Así que lo que Dios quiere es que nosotros nos mantengamos como su pueblo, mirando a lo alto, con nuestra mente y nuestro corazón puesto en las cosas celestiales. Pero sigamos adelante, estamos en el versículo 2. Ya vimos la primera manera como Dios nos anima en momentos de aflicciones, recordándonos que somos su pueblo. Versículo 2. Lo siguiente que Dios hace con este pueblo sufriente a quienes se le escribe esta epístola. En el versículo 2, Dios nos anima recordándonos la manera como fuimos salvos. La manera como fuimos salvos. Como Dios Trino se ocupa de nosotros. ¿Qué tan importantes somos para Dios? Dios nos va a decir aquí: la Trinidad actuó en tu salvación. Primero dice, elegido según la presencia de Dios Padre. Dios Padre intervino para salvarte a ti. Y segundo, el Espíritu Santo intervino para salvarte a ti. Dios lo recuerda aquí. Mire esto. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Así que los creyentes han sido elegidos para ser santos. La palabra santo significa separado. Dios llamó a personas de todo el mundo y los apartó de su estilo de vida antiguo. Tú y yo fuimos apartados, separados del antiguo
la antigua manera de vivir, esa antigua forma de vivir pecaminosa y carnal, la vida que rechazábamos a Dios, negábamos a Dios, fuimos sacados de ese mundo, rescatados de la muerte espiritual por el pecado, librados de la condenación en el infierno. Y esa fue la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio esa convicción. El Espíritu Santo nos habló. El Espíritu Santo nos convenció del pecado. Así que el Espíritu Santo intervino. La tercera persona de la Trinidad. Santificados por el Espíritu Santo. Una persona no puede ser salva cuando quiere y como quiere. La persona para ser salva, tiene que ser llevada a Jesucristo. Tiene que ser convencida por el Espíritu Santo de que soy pecador. Necesito el perdón. Y traída a Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hizo con usted y conmigo. Y Dios lo está recordando allí. Pero hay algo importante. Cuando una persona es atraída por Dios a través del Espíritu Santo y recibe la convicción de pecado y la convicción de que necesita un Salvador, esa persona debe responder aceptando el perdón de Dios por medio de Jesucristo para ser santificada, para ser apartada, a fin de comenzar a vivir una nueva vida en santidad que glorifique a Dios. Pero el versículo recuerda algo más. Dice allí que el propósito de la santificación es que podamos entrar en una vida de obediencia a Dios. Lo único que Dios quiere es lo mismo que desea cualquier padre: hijos obedientes. Mira el texto. En santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. La fe salvadora es una fe que diligentemente busca obedecer a Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Voy a leer a Hebreos 5:9. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que una característica del creyente genuino es que obedece la palabra de Dios. Pero sigamos adelante y veamos ahora la siguiente manera como Dios nos anima en momentos de aflicciones. ¿Qué fue lo que hizo con este pueblo a quien le escribe a través del apóstol Pedro? En el versículo 2 y última sección dice allí que Dios nos anima recordándonos la obra de Cristo a nuestro favor. Ya Dios nos mostró la obra de Él como Padre. Nos escogió. Nos mostró la obra del Espíritu Santo. Ahora nos santificó. Nos dio convicción de pecado. Nos convenció de que estamos perdidos. Nos convenció de juicio. Nos convenció que necesitamos un Salvador. Y ahora nos habla de la obra del Salvador, de Jesucristo. En santificación, dice ahora, elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios nos está recordando la manera como nos salvó, la manera como la Trinidad intervino en nuestra salvación. Lo que hizo cada uno en nuestra salvación. ¿No es grandioso, mis hermanos? Para ser salvo, una persona debe ser cubierta por la sangre de Cristo. Su pecado estoy hablando. Para una persona ser salva, su pecado tiene que ser cubierto por la sangre de Cristo. Eso es lo que dice aquí:
ser rociado con la sangre de Cristo. Y el término hace referencia a la manera como se hacían la ceremonia de la purificación, que se tomaba un paquete de hisopo, se vertía, se mojaba en la sangre del cordero del sacrificio y se rociaba sobre el propiciatorio. Rociado con la sangre de Cristo. Todos nosotros, toda persona de este mundo ha quebrantado la ley de Dios. Hemos ignorado a Dios, nos hemos rebelado contra Dios, hemos rehusado vivir como Dios dice. Todo el mundo quiere vivir a su manera. El mundo que rechaza a Dios es porque no quiere someterse a los preceptos de Dios. Por eso la persona no es salva. Porque no quiere reconocer que hay un Dios creador y soberano del universo a quien daremos cuenta. El hombre no le gusta eso. Y por esa razón nosotros como creyentes también éramos así. Estábamos bajo el juicio de Dios, culpables ante la ley de Dios, para soportar el juicio de Dios y la condena de Dios. Esa era la condición de todos nosotros. Y Dios quiere recordárnoslo ahora. Dios quiere recordarnos de dónde nos trajo, quiénes éramos, de dónde nos sacó. Perdidos, condenados al infierno, viles pecadores sumergidos en el lodo del fango del pecado, que no podíamos salvarnos por nuestra propia capacidad ni nuestros propios medios. Nuestras obras son inmundicia delante de Dios, no califican para salvación. Pero ahí está, hermanos, el glorioso evangelio de salvación, que Jesucristo mismo ofreció su vida en sacrificio, en sustitución de cada uno de nosotros. Él soportó y cumplió el juicio, la condena, el castigo por nuestros pecados. Esta es la gloriosa noticia del evangelio de salvación. Que Jesucristo, como el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta sin pecados aquí en la tierra. Por tanto, Él cumplió la justicia divina. Y Él era el sacrificio perfecto por nuestros pecados, porque Él no cometió pecado. Y la justicia que Él cumplió se imputa, se concede, se transfiere a la persona que cree en Él, que lo acepta como Señor y Salvador. Esta es la manera en que podemos ser salvos. La sangre de Cristo cubre nuestros pecados para que podamos ser aceptables delante de Dios. Nadie va a ser aceptable delante de Dios si no es a través de la sangre de Cristo derramada para cubrir la deuda, la culpa, el castigo por el pecado de una persona y aceptándolo a su favor. Mire cómo lo dice Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios, en los primeros 2 versículos, aquí nos muestra la manera como nos anima, recordándonos que somos su pueblo, recordándonos la manera como nos salvó, recordándonos la intervención de Dios Padre en la salvación, recordándonos la intervención del Espíritu Santo en la salvación, recordándonos la obra de Cristo en la salvación. Y nosotros hemos sido receptores de esa obra. Mis hermanos, Dios sigue alentándonos. Dios ahora nos recuerda las bendiciones del creyente. Mire, se aconseja a las personas que son
inconformes, se les aconseja mirar las cosas que tienen y no lo que no tienen. Nos quejamos de que no tenemos ropa, pero vaya al closet, mire la cantidad de zapatos. Pero queremos un zapato para cada pantalón, un zapato para cada vestido, una cartera para cada vestido. Dios dice aquí, mira, concéntrate en las bendiciones que has recibido. Piensa en la gracia que Dios ha obrado sobre ti. El mayor regalo que una persona puede recibir en esta tierra no es algo de índole material, no. El mayor regalo que podemos recibir en esta tierra no es el carro más lujoso, que yo ni sé cuál es ahora mismo. No es el carro más costoso que existe, ni es el espléndido y hermoso palacio que jamás se haya construido, o cosas de este mundo. El mayor regalo que podemos recibir en esta tierra es de índole espiritual, mis hermanos. Es la salvación de nuestra alma por parte de Dios. Por eso Dios, en esta porción, comenzando esta epístola, se concentra en recordarnos eso. La salvación de Dios consiste en un conjunto de bendiciones espirituales. Es un combo. Nos encantan los combos cuando vamos a los lugares de comida rápida. Nos encanta el combo. Pero viene incluido la papita. Pero viene incluido el refresco. Pero viene incluido tal cosa. La salvación es un combo. Es un combo formado por 7 grandes beneficios. Cuando Dios nos salva, Él hace una serie de actos a nuestro favor que los recibimos por pura gracia. Somos santificados por el Espíritu Santo, como ya les dije, y eso significa que somos limpiados, separados del pecado. Somos redimidos, rescatados de la condenación al infierno. Dios obra propiciación sobre nosotros. El Señor calma la ira de Dios que está sobre nuestros pecados. Somos justificados recibiendo la justicia que Cristo pagó en la cruz. Somos reconciliados con Dios, con quien estamos en enemistad por causa del pecado antes de venir a Cristo. Somos regenerados. Se nos da un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu sensible al pecado. Se nos da la adopción para ser ingresado en la familia espiritual de Dios. Es un combo. Pensemos en todo esto. Hermano, anímate, llénate de aliento, gozo y esperanza, de fortaleza en el Señor. Tú eres un ciudadano del cielo. Donde quiera que tú vivas aquí en la tierra, no es tu lugar permanente y definitivo. Somos temporales, somos peregrinos, somos pasajeros, somos viajeros aquí. Nuestro hogar definitivo está en el cielo. Estamos pasando el desierto como pasó el pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Este es nuestro desierto. Filipenses 3:21. ¿Cuáles lo recuerdan ese texto? Filipenses 3:20, perdón. ¿Quiénes recuerdan ese texto? Josefina. ¿Te ve? El pastor Nadal siempre dice que Josefina. Sí, es el resultado de estudiar la Biblia y memorizarla. Más, dice ese texto, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, tenemos que enfocarlo a las cosas celestiales. Porque aquí somos peregrinos. Pronto nos vamos de esta tierra. Pronto saldremos de este mundo. Pronto nos vamos a la morada eterna. Y para concluir, aquí Dios nos bendijo con su gracia y te lo hace recordar. Dice el versículo 2: gracia y paz os sean multiplicadas. Los elegidos son personas que han experimentado la gracia de Dios. Hermano, tú experimentaste la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Significa el favor inmerecido de parte de Dios. El hombre no merece nada de parte de Dios, porque somos viles pecadores, desobedientes, que rechazamos a Dios, desobedecemos a Dios, pecamos contra Dios. Solo merecemos el juicio de Dios. Pero Dios ha obrado gracia en su amor y nos ha alcanzado con la salvación. Nos ha otorgado la salvación que se encuentra en su Hijo Jesucristo. Hemos sido receptores de esa gracia. Mire cómo dice Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la última palabra del verso 2: paz sean multiplicadas. La última bendición, lo último que Dios nos recuerda aquí para animarnos: gracia y paz os sean multiplicadas. Estar en paz, hermano, es lo más importante en esta tierra. Estar en paz significa ausencia de conflicto con alguien. Los creyentes estamos en armonía, reconciliados por Dios. Por tanto, los creyentes estamos confiados, seguros en el amor de Dios y en el cuidado de Dios. Tenemos la plena certeza de que estamos en paz de Dios. Dios no nos va a sacar en cuenta los pecados del pasado. No hay incertidumbre de que Dios va a ir al baúl de los recuerdos y nos va a sacar la lista de pecados que cometimos contra Él. Los creyentes estamos en paz con Dios. La paz con Dios proporciona al creyente un estado de conciencia y tranquilidad de que Dios nos proveerá, Dios nos cuidará, Dios nos fortalecerá, Dios nos sostendrá y nos conducirá a la victoria en este tiempo de aflicciones. Una persona experimenta la paz con Dios solo a través de Jesucristo. Por eso el mundo no puede dar paz. La paz que da el mundo es falsa. Está basada en programas, en acuerdos, en campañas, en actividades, en la firma de convenios, en cosas humanas. Pero la paz que da Dios es diferente. En Juan 14:27 dice el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Y en Juan 16:33 Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, encontremos aliento, fe, esperanza en estas palabras de esta porción. Somos el pueblo de Dios. Dios está en control. Estamos en la mano de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Asegurémonos
de ser colaboradores de Dios en esta situación, aprovechando mejor el tiempo, utilizando mejor los recursos que tenemos a nuestra disposición para proclamar el Evangelio. Seamos sabios con el tiempo. Efesios 5:16 dice: mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Usted vio cómo Dios le dice a los que pierden el tiempo? Necios. Efesios 5:16. No pierda tanto tiempo en las redes. No dé tanto like, no suba tanto, no baje tanta foto, no diga, no comente todo lo que comentan. Hay muchas discusiones estériles en las redes, quitándole su tiempo. Ahora, ¿qué es lo de último? Bueno, ya eso pasó, ya vino otra cosa después. Pero duramos semanas discutiendo si Facebook, si Twitter, si no sé quién más tenía razón en quitarle la cuenta del señor Trump. ¿Y qué me importa a mí eso? Ese no es mi problema. Es problema de ellos. Cristianos. Comenta. Ahí hay grupos dentro de la iglesia con 80 y 100, 200, 300 comentarios de eso. Señores, ocupémonos de lo que Dios quiere que nos ocupemos. Dejémosle al mundo las cosas que son del mundo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, alentémonos en nuestro corazón sabiendo que los sufrimientos de este mundo son cosas breves y temporales en relación con la eternidad que nos espera en el cielo. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, y vamos a leer juntos, de pies, a Romanos 8:16. Romanos 8:16. Para que nosotros hoy nos apropiemos de ese texto. Lo guardemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y vivamos por él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En presente, somos. Oiga la afirmación que Dios hace. No hay dudas. Si usted está convertido a Cristo, usted es un hijo de Dios. Ahí no hay un ápice de dudas. Pudiera ser hijo de Dios. Quizás ser hijo de Dios. No. El Espíritu te lo dice. Si tú estás convertido a Cristo, el Espíritu te dice que está en tu corazón que tú eres hijo de Dios. Y dice el versículo 17, y si hijos, también herederos. Tú tienes un terreno en el cielo, una casa, un hogar, esperando por ti. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 14:3? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una gran casa de campaña en el cielo. Y allí el Señor Jesucristo te hizo lugar. Y mire más, que dice el versículo 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El mismo nivel de herencia que Cristo. Vamos a heredar igual que Él. Condición: si es que padecemos juntamente con Él. Condición. Así que no querramos ser aceptados por el mundo como si fuéramos del mundo, porque entonces no somos de Cristo. Si tú eres uno que te amolda al mundo para no sufrir, entonces tú no eres de Cristo. Si tú te amoldas al mundo
a los fraudes del mundo, a los pecados del mundo, a las artimañas del mundo, entonces revisa. Y dice más el texto, razón para que juntamente con Él seamos glorificados. La vía a la gloria es la cruz. ¿Usted lo vio ahí? Juntamente sufrimos con Él para ser glorificados. Versículo 18 ahora. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables en nada con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Este sufrimiento es breve, temporal, momentáneo, segundos, en comparación con la eternidad, con Cristo que nos espera. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el aliento que tú nos das, Señor, en esta porción. Gracias por recordarnos nuestra condición de elegidos. Gracias por recordarnos nuestra posición. Somos tu pueblo. Gracias por recordarnos la forma como nos salvaste. Intervino Dios Padre. Intervino Dios Hijo. Intervino Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás atento a lo que estamos viviendo y tú traes estas palabras de aliento para fortalecernos. Ayúdanos ahora, Señor, a que la llevemos con nosotros y estemos en este tiempo de pandemia con gozo, con el gozo de la salvación, con la esperanza de la vida eterna, con los ojos puestos en Jesús y con nuestro corazón puesto en la patria celestial. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.